El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0. Esta es la 15ª conferencia sobre el libro y presento como el cierre de los temas de las otras conferencias anteriores. Voy a poner la pantalla para compartir y acá tenemos ya el tema que vamos a examinar. Bien. Esta conferencia se denomina la democracia, el desarrollo y la prosperidad. La idea fundamental de un gobierno democrático, estable, libre, participativo e ilustrado es lograr a lo largo del tiempo el desarrollo y la prosperidad del país, que es el propósito final del orden político, el bienestar colectivo. Y si se tiene una democracia operando bien, un régimen estable, justo, libre, por un periodo largo de tiempo, se logra necesariamente la prosperidad en libertad, democracia y paz. Pensemos en un país ideal. Imagínese un país en el cual la población, prácticamente toda, disfruta de una alta calidad de vida o de bienestar humano, que le permite a cada uno tener una vida que tenga significado y valor para él en términos de educación, vivienda, alimentación, salud, seguridad, recreación, etcétera. Es, digamos, un país en el cual la mayoría de la gente o toda la gente tiene ese alto nivel de bienestar. Y esa calidad de vida es necesariamente sostenida por una economía productiva y competitiva a nivel global. Además, es una sociedad en que los recursos naturales son utilizados de manera responsable y sostenible a largo plazo y opera en un entorno internacional favorable que le permite ser un socio responsable en la comunidad internacional en la creación de bienestar global a largo plazo y cuenta con formas propias de gobierno que se sustentan en la participación libre, voluntaria, activa e ilustrada de la ciudadanía y en la solución pacífica y ordenada de los conflictos entre personas, organizaciones y sectores. Bien, veamos. Este tipo de sociedad podemos identificar 5 dimensiones claves que hacen parte de esa sociedad próspera, democrática, pacífica y justa. Y son los siguientes. Primero, el bienestar humano, que es el propósito final. Son las condiciones materiales de vida, de sustento, seguridad social, alimentación, etcétera, que son, y un entorno social grato, agradable, protector, que son el propósito final de todo. Es lo que se quiere lograr al fin de cuentas. Ahora, para ello se requiere que tenga una economía productiva, que es uno de los medios claves, esenciales para sustentar ese bienestar. Además, se tiene la sostenibilidad ambiental, esa dimensión que es indispensable para proteger el bienestar a largo plazo, y hay una estabilidad y cooperación internacional que le brinda a ese país un entorno externo pacífico y seguro, y cuenta con una gobernabilidad democrática que fija y hace valer las reglas para el éxito en las otras 4 dimensiones. Bien, estas son las 5 dimensiones claves de un país ideal: bienestar humano, economía productiva, sostenibilidad ambiental, estabilidad y cooperación internacional y gobernabilidad democrática. En este trabajo nos vamos a enfocar en la gobernabilidad democrática por las siguientes razones. Primero, es el fundamento requerido para lograr los objetivos en cada una de las otras 4 dimensiones, porque es la que establece las reglas del juego para lograr el bienestar colectivo. Segundo, es una dimensión poco conocida y poco atendida,
Mucho se discute sobre las otras 4 dimensiones, sobre bienestar humano, educación, salud, seguridad, etcétera, sobre economía productiva, cualquier cantidad de trabajo hay, sobre sostenibilidad ambiental, especialmente en este siglo, y sobre estabilidad y cooperación internacional. Pero sobre gobernabilidad democrática no se conoce a fondo ni se examina a fondo. Entonces ha sido ignorada casi totalmente en los planes de desarrollo. Aparece poco y cuando aparece es en forma retórica pasajera, poco relevante, muy de paso. Y además, en este momento está enfrentando, en este siglo y en esta década, una crisis muy profunda y creciente que puede llevar a nuestros países hacia la autocracia populista o la autocracia tecnológica, como examinaremos más adelante. Y hay una característica adicional importante, y es que en este momento, en 2023, sí puede ser reinventada la gobernabilidad democrática con los conocimientos y medios disponibles ahora. Como aparece en el libro, en detalle en el libro, El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0, disponible en amazon.com en varios formatos. Si esta propuesta de democracia 2.0 hubiera salido hace 20 o 30 años, la gente habría dicho, eso es imposible, no tenemos cómo lograr eso, porque requiere niveles de participación intensos e importantes y no hubiera sido factible hacerlo antes. Ahora sí lo es. Entonces, aquella tecnología de telecomunicaciones y de procesamiento de información que nos está creando problemas muy graves de gobernabilidad, también nos está habilitando para una nueva forma de gobernabilidad democrática, que es la democracia 2.0 que estaremos postulando acá. Ahora, hay 3 libros que les quiero mencionar. Uno, el enfoque macro, otro, el enfoque micro y otro, el liderazgo del cambio. La discusión que estoy presentando ahora puede complementarse con otros 2 trabajos. Uno sobre estrategia gubernamental en el sentido, en una democracia, en la operación de las entidades públicas y otra sobre el liderazgo del cambio. Vamos a hablar brevemente de ellos. Entonces, uno puede ver los temas de los 3 libros, el que presento hoy y los otros 2 en la siguiente forma. El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0 está enfocado en la visión macro de la gobernabilidad democrática a nivel de país para todo el conjunto de entidades gubernamentales y para la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso. Es la nueva regla, la nueva forma en que vamos a ejercer la gobernabilidad democrática en el resto de este siglo hacia el futuro. El otro libro es el de la estrategia de gobiernos y entidades públicas en países democráticos en desarrollo. Esa se enfoca a la visión micro de cada entidad gubernamental, cómo gestionar y orientar la estrategia de un ministerio, de una alcaldía, de una superintendencia, de una entidad pública específica, es la visión ya micro, y luego otro trabajo se denomina el liderazgo del cambio en periodos de crisis. Ese examina el problema del cambio y presenta conceptos y guías muy útiles para los líderes de las organizaciones que deben dirigir el cambio. Estos conceptos y guías han sido derivados de muchísimas experiencias de liderazgo del cambio, tanto exitosas como fallidas. Los primeros 2 libros que implican llevar a cabo cambios profundos en la sociedad y en las instituciones. Y el tercer libro es muy valioso para entender los retos de esos cambios y poderlos liderar con éxito. O sea, estos 3 trabajos hacen un conjunto orgánico que se apoya sustancialmente y que debe ser de enorme valor para quienes quieren participar en el liderazgo de su país y hacer las transformaciones necesarias para tener aquel país ideal que mencionamos al principio. Ahora, ¿por qué el libro se llama El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0? Bueno, se debe a que las opciones que quedarían si la democracia falla serían 2 tipos de autocracias, la autocracia tecnológica y la autocracia populista. La tecnológica está siendo impulsada bajo el nombre de Nuevo Orden Mundial y ese sería el maldito Nuevo Orden Mundial. China es un ejemplo actual de eso.
La populista está siendo impulsada por el neomarxismo y genera el maldito nuevo desorden mundial, donde Venezuela es uno de los ejemplos actuales. La democracia 2.0 es la única alternativa al maldito nuevo orden autocrático, sea este tecnológico o populista. Y se llama 2.0 porque a los regímenes democráticos actuales los denomino en el trabajo democracia 1.0. Este 2.0 es como un nivel superior y más avanzado de democracia para sociedades mucho más complejas del siglo XXI. Ahora, el libro se enfoca en dos preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué las democracias están funcionando tan mal en este siglo y lo hacen cada vez peor? Y segundo, ¿qué podemos hacer para lograr en un país un orden político que sea justo, libre, estable y por lo tanto próspero, manteniendo las garantías democráticas fundamentales? Estas dos son las preguntas a las cuales se dirige el libro y da respuestas iniciales, tentativas para debate. No cierra el debate, más bien quiere abrir el debate sobre las causas y las respuestas que podemos dar. La primera pregunta sobre el deterioro. ¿Por qué se da ese deterioro? En el trabajo, en el libro, mencionamos 4 factores que están incidiendo en el deterioro democrático y cada uno de esos 4 factores tiende a crecer con el paso del tiempo. Y veamos cuáles son. Primero, la complejidad de las sociedades. El enorme y acelerado incremento de la complejidad de las sociedades del siglo XXI. Y como el gobierno es el que establece las reglas del juego para la interacción entre los actores de la sociedad, esa interacción es complejísima, tiene muchísimas más variables, muchos más factores, muchos más participantes, muchos más conflictos, muchos más intereses, muchos más recursos, muchos más peligros, todo es mucho más complejo gobernar ahora que gobernar hace 50, 100 o 200 años. Y ese crecimiento está impulsado por el desarrollo tecnológico que no para y que hace que esa complejidad vaya a seguir creciendo. La complejidad ha aumentado mucho y seguirá aumentando mucho. Por ejemplo, con la inteligencia artificial esto se puede disparar lejísimos. Ya con el Internet se disparó muchísimo. Segundo, la concentración creciente del poder económico y por tanto del poder político generado por este desarrollo tecnológico que le da ventajas a empresas poderosas y grandes y que han acumulado una gran cantidad de poder y lo trasladan el poder económico al poder político principalmente a través de las campañas y las contrataciones gubernamentales de contratos grandes. Entonces, el poder económico se ha trasladado y ha concentrado y este es uno de los elementos que más frena la vigencia de la democracia. Tercero, la arquitectura decisional de los países democráticos, de lo que llamo democracia 1.0, es enormemente rústica, elemental, primitiva para los problemas que tiene que enfrentar ahora. Y finalmente, todo este conjunto de factores genera una serie de incentivos perversos para los participantes en los sistemas democráticos actuales. Incentivos perversos para los gobernantes, incentivos perversos para los funcionarios, incentivos perversos para los ciudadanos, y los vamos a mencionar brevemente más adelante. Entonces, ¿qué efectos dañinos tiene, por ejemplo, la complejidad, la creciente complejidad y la arquitectura rudimentaria que tenemos? Entonces, esa complejidad de las sociedades la combinamos con la arquitectura decisional primitiva de las actuales democracias y hace que los procesos decisorios actuales, que fueron creados para atender sociedades mucho más sencillas, con frecuencia no produzcan decisiones acertadas desde la perspectiva del bienestar colectivo, que es el que debe predominar en esa toma de decisiones. Esto implica que los procesos decisorios actuales de la democracia son inapropiados para la toma de decisiones en asuntos públicos complejos. 2 ejemplos muy breves: el COVID-19 y el presupuesto público. Cuando llegó el COVID-19, en ningún país existían los procesos decisorios capaces de entender el problema de salud, verificar las implicaciones de eso y entender las
opciones que tenía la economía para crear una forma de enfrentar esa amenaza sin destruir la economía. No existía eso. No había ni todavía hay, porque eso ya mucho tiempo es una tarea compleja crear eso. No hay, no existe ahora. Entonces, ¿qué hicieron? La economía pagó el pato. ¿Y cómo lo pagó? Principalmente los pobres. Los vulnerables fueron los que llevaron el peso más fuerte y algunos sectores como el comercio, el turismo, las líneas aéreas, etcétera, que se vieron sumamente afectadas. Ese es un caso. El otro, que es un caso de toda la vida, es el presupuesto público. Yo he examinado este asunto del presupuesto público, de cómo lo hacen y cómo ocurre. No está orientado el proceso a generar un paquete, un conjunto de gastos y proyectos que vayan a maximizar y a mejorar el bienestar colectivo. No, 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 eso está muy lejos. ¿Qué es lo que surge en el proceso? Es una serie de acuerdos y negociaciones entre actores poderosos dentro del proceso presupuestario público para ir acomodando sus prioridades, sus intereses, y al final sale a veces una especie de colcha de retazos que no está orientada hacia el bienestar colectivo, sino hacia satisfacer los intereses de los poderosos que pueden participar e influir en esas decisiones que están muy cerradas y muy concentradas. ¿No? Ahora, efectos dañinos de la concentración del poder. La creciente concentración del poder económico y por ende del poder político hace que los procesos decisorios de las democracias actuales no respondan al bienestar colectivo, sino predominantemente al bienestar de los poderosos, como lo acabamos de ilustrar en el caso del presupuesto público y se puede hacer en muchísimos casos. Y entonces, en esa forma están traicionando el propósito de la democracia, que es un gobierno que promueva el bienestar de todos. El ejemplo del presupuesto es uno, y otros ejemplos se pueden sacar de contratos gubernamentales donde vemos que la corrupción ronda por todas partes y los más poderosos obtienen los mejores contratos y logran beneficios y ganancias increíblemente. Hay países, por ejemplo, donde el gasto militar está descontrolado y hay unos intereses poderosísimos allí. Se ha hablado del complejo militar industrial en Estados Unidos desde los años 50 y el que le dio ese nombre fue el presidente Eisenhower, que bastante sabía de eso. Entonces, esta concentración de poder económico y por ende político hace que el gobierno responda al bienestar y a los intereses de los poderosos predominantemente. ¿Qué efecto tienen lo dañino los incentivos perversos? Estos incentivos perversos hacen que entre los gobernantes y los políticos estén sobre representados quienes buscan el poder y sus beneficios. Por la forma en que opera el sistema, para meterse a ello hay que tener una ambición de poder enorme, un deseo de alcanzarlo y de obtener lo que eso produce y ser capaz de meterse en una competencia electoral sucia, cochina, terrible, y muy pocas personas honestas y esto están dispuestas a incurrir en estos costos, mientras que los que tienen una enorme ambición personal para ellos se arriesgan y pagan esos costos, no les importa. Además, los incentivos que existen ahora hacen que los funcionarios públicos, y lo he visto en muchísimos casos, en muchas consultorías que he hecho, en instituciones públicas en muchos países, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, no buscan la creación de valor público o de bienestar colectivo, que debería ser su misión, sino lo que quieren es estabilidad en su empleo dentro de estándares poco exigentes de desempeño, lo que produce, por tanto, un desempeño mediocre de los funcionarios públicos. Y finalmente, los ciudadanos, como la mayoría de los ciudadanos, resultan ser muy apáticos, no quieren participar, no les interesa, no tienen porque saben que no pueden tener participación de importancia en decisiones gubernamentales y no creen que es posible lograr algo mejor que lo existente. Entonces están votando por el menos malo, están votando contra alguien, pero creen muy poco en lo que se puede lograr en los regímenes democráticos como están en la actualidad. Bien, eso sobre la primera pregunta. Sobre la pregunta segunda es, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias respuestas. Primero, para enfrentar el problema del crecimiento de la complejidad que mencionamos. Para ello necesitamos por lo menos dos reformas. Una, requisitos
claros, muy firmes de idoneidad de los gobernantes para gobernar, y esto lo exploro en detalle en el libro. Segundo, especialización y descentralización de tareas y desconcentración del poder político para diluir el poder y para permitir que los problemas puedan ser atendidos a nivel local. Por ejemplo, el problema de la calidad de la educación de las escuelas públicas es muy complejo a nivel nacional, pero a nivel de cada escuela se puede resolver por la Junta de Padres de Familia y algún apoyo técnico externo, y lo pueden resolver pero rapidísimo, y lo pueden mantener muy bien. Eso es imposible a nivel del ministerio, porque se ha concentrado y lo queremos desconcentrar. Esa es una ilustración. Y tercero, idoneidad de los electores para elegir, que habría requisitos de idoneidad, pero esa sería la última de las reformas, y solo se pondría cuando ya haya unos niveles de educación, por lo menos cívica, ciudadana, suficientemente altos para que puedan participar todos los que quieran participar en el proceso de debate de asuntos públicos de una forma importante y creciente. Y esto se examina también en uno de los capítulos del libro. Bien, entonces, aquí el crecimiento, la complejidad de la sociedad, que hace parte de este grave y creciente deterioro, las respuestas son tres reformas: idoneidad de los gobernantes para gobernar, especialización, descentralización de tareas y desconcentración del poder político, e idoneidad de los electores para elegir. Continuemos. Dentro de la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer para enfrentar el problema de la enorme y creciente concentración del poder? Para ello requerimos las siguientes reformas. Una que ya mencionamos antes, que sirve también para la complejidad, y es especialización, descentralización de tareas y desconcentración del poder político, para que haya muchos centros de toma de decisiones muy vigilados, muy transparentes, muy involucrada la ciudadanía en esto, y que las entidades públicas se dediquen no a la producción, sino a tareas de regulación y de promoción, y no a la producción. Esto hace que se especialicen en el tipo de tareas que el gobierno tiene que tener capacidad para llevar a cabo. Entonces tenemos acá este efecto del crecimiento de la concentración del poder, que hace un daño enorme a la democracia actual. Tenemos dos reformas, una ya mencionada para la complejidad, que nos sirve para eso también, que es la especialización y descentralización de tareas y desconcentración del poder, y que las entidades públicas estén a cargo de regulación y de promoción. Bien, ahora, en la misma segunda pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer con el problema de la arquitectura decisional primitiva, rudimentaria que tenemos? Ahí lo que necesitamos es un diseño detallado de la arquitectura decisional, para lo cual existen conocimientos especializados y actualizados en muchas partes del mundo, para todas las entidades públicas y para los medios de participación ciudadana, siguiendo principios modernos de organización y arquitectura decisional ampliamente conocidos y disponibles, que nos van a permitir procesos de toma de decisiones de alta calidad, de alta legitimidad, oportunidad y demás, como se discute en detalle en el libro. Entonces, para el problema, de la arquitectura decisional rudimentaria, necesitamos una fase transversal y un trabajo enorme en el desarrollo de la reforma, el ajuste de la arquitectura decisional en todas las entidades públicas y en todos los medios de participación ciudadana. Esto obviamente se va a ir haciendo gradualmente, pero esa es la forma en la cual vamos a ir desarrollando esto. Y finalmente, ¿qué hacer para enfrentar el problema de los incentivos perversos? Entonces, requerimos aplicar sistemáticamente y caso por caso, entidad por entidad y cargo por cargo, los conocimientos avanzados que existen hoy en día en las teorías de motivación extrínseca, motivación intrínseca y motivación interna, tal como lo menciona en el libro, para reorientar la motivación de gobernantes hacia la creación de valor público y no hacia el enriquecimiento y el poder político para ellos, a los funcionarios para crear bienestar colectivo y no para tener estabilidad por encima de todo y un desempeño mediocre sin mucha exigencia, y para los ciudadanos para dejar la apatía e involucrarse activa e intensamente en la gestión, en la toma de decisiones en asuntos gubernamentales seleccionados, como se menciona en detalle en el libro. Entonces, para el problema de los sistemas de incentivos perversos, se van a cambiar
radicalmente y con una muy cuidadoso en cada una de las entidades para producir la requerida, para tratar de mover a los gobernantes, los funcionarios y los ciudadanos hacia una forma de gobierno mucho más avanzada, mucho más sólida, que permita proteger el bienestar público a largo plazo y nos dé ese país ideal que mencionamos inicialmente. Ahora, para viabilizar esas reformas, manteniendo un gasto público moderado, requerimos la movilización e integración formal en todos los procesos decisorios públicos de la participación ciudadana voluntaria, ilustrada, frecuente e intensa que aparece aquí como el numeral 6, participación ciudadana voluntaria e intensa, que es la que alimenta todas estas reformas que a su vez son las que producen y enfrentan todos estos problemas que están debilitando la democracia y estaremos creando una nueva democracia que llamamos la democracia 2.0 a través de todo este conjunto de instrumentos. Esto es una tarea que toma fácilmente una generación. Ahora, ¿cuál sería el efecto final de aplicar la democracia 2.0 en un país por lo menos durante una generación? Aquí está el futuro. Si hacemos este trabajo y lo hacemos bien, después de 20 años vamos a tener un régimen que es competente, tiene capacidad para resolver los problemas y hacerlo bien. Un régimen honesto, que es abierto, es transparente, es muy controlado por la ciudadanía. La honestidad y la transparencia son clarísimos y están dentro del DNA de todo el sistema. Es participativo y hay amplias posibilidades para participación ilustrada de las personas calificadas para participar en cada uno de los niveles y hasta los niveles más sencillos. Y es un régimen justo porque al permitir la posibilidad de todos participar y presentar sus preferencias, sus intereses, sus problemas, puede equilibrar las cargas y llegar a niveles de justicia social mucho más avanzados dentro de libertad de participación, etc. Eso nos produce en 20 años una sociedad pacífica, libre y próspera. Ese país ideal que mencionamos al principio. Bueno, eso es lo que visualizamos. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, divulgación y debate público que estamos empezando y que tomaría, digamos, unos 6 meses. Primeros 6 meses. Luego, ir creando asociaciones cívicas de apoyo a la democracia 2.0, que serían esos 6 meses iniciales más otros 6 meses, y el financiamiento de operaciones que serían muy sencillas en todo caso. Luego, elaboración de planes para el inicio de las reformas a nivel de país y en alianzas con varios países, esto como un trabajo de segundo año probablemente, y el inicio de las reformas constitucionales del tercer año en adelante y de ahí ya vendrá un camino largo, importante. Ahora, si todo esto va a tomar 20 años, ahí me preguntaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos incidir ya en las decisiones gubernamentales? Entonces, la agenda a corto plazo, paralela a la agenda de debate y promoción de la democracia 2.0, entre las primeras actividades de cada asociación cívica de apoyo a la democracia 2.0, hay que incluir las siguientes actividades, además de la tarea de difusión y debate de las ideas de democracia 2.0. ¿Cuáles son? Primero, formación de los líderes cívicos, pues son esenciales para impulsar la agenda de acción y para compenetrarse del modelo, desarrollar, formalizarlo más, hacer ajustes a él, desagregarlo más, explicarlo mejor, hacer los ajustes necesarios. Es un trabajo grande de esos líderes en todo esto. Es un trabajo intelectual importante y un desarrollo de capacidades también para empezar a generar debate y generar participación. Luego, trabajar inicialmente a nivel de gobiernos locales y de entidades públicas locales, municipales, etcétera, etcétera, porque a ese nivel es más factible lograr resultados mensurables a corto plazo y hay recursos para llevarlo a cabo. Y en esa agenda municipal, seleccionar los asuntos de acción inmediata en los cuales se va a influir porque son muy importantes y porque son muy urgentes y además porque son muy visibles. Y habría un plan de acción para cada asunto. Y arrancar con la ejecución de cada plan y darle seguimiento desde el principio. Y estamos empezando a probar la democracia 2.0 a nivel local. Y más adelante, ir incluyendo gradualmente más asuntos y más gente y todo esto, y posteriormente empezar a actuar a niveles superiores hasta llegar al nivel nacional.
Ahí se van 20 años para todo eso. Eso es todo por ahora. Les invito a examinar más a fondo cada uno de estos asuntos en mi libro, El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0, disponible en amazon.com en varios formatos. Estas conferencias, estas videoconferencias son de divulgación, danos una idea, pero para realmente usted poder entender de qué se trata y ser un participante ilustrado en todo ese proceso, es necesario que se lea el libro y que trabaje a fondo en todos los puntos que allí se mencionan. Además, para quienes quieran complementar esto con el análisis micro a nivel de una entidad pública, un ministerio, una alcaldía, una superintendencia, etcétera, les invito a leer mi libro, otro libro, La estrategia de gobiernos y entidades públicas en países democráticos en desarrollo, que también está disponible en amazon.com. Y para prepararse para dirigir el cambio, tanto a nivel macro como a nivel micro, les recomiendo otro libro mío, El liderazgo del cambio en periodos de crisis, disponible también en amazon.com. Y muchas gracias por su atención. No está grabando.